que si alguien supiera la ubicación de ese lugar, bien valdría la pena traer maquinaria y hasta tumbar el cerro, porque se dice que la cantidad de dinero que hay ahí es muchísimo, pero muchísimo, muy fuerte. Y yo, por más que anduve recorriendo los cuartos, yo esperaba ver una escalera. Dije, ah, canijo, pues ¿dónde está? Pues aquí está, miren lo que queda de la escalera. Ahí está, era una escalerita de madera. Aquella mujer relataba que miró una cantidad muy grande que tenían en el suelo, como si fuera arena tirada. Tenían un montón de monedas de oro, monedas que brillaban. Pues en esa comunidad, los días de luna, a las 12 de la noche, escuchaban esa campana. Por ahí esa campana tenía una grieta y la bajaron para mandarla a reparar, y desgraciadamente las supuestas personas que se iban a encargar de repararla jamás la regresaron. Muchas personas iban y se asomaban y ahí no había ninguna campana, ahí no había nada, y toda la comunidad la escuchaba sonar. Arriba de la torre donde estaba colgada la campana estaba una mujer de negro parada. Esa mujer venía arrastrando unas cadenas. La vio salir por aquella pequeña puertita de la torre y caminar directamente hacia él. Me voy de este rancho, yo ya no quiero saber nada, ni de las historias, ni de las leyendas, ni de la campana, ni de la mujer, yo no quiero saber nada ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Carrillo y les doy la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, el día de hoy les voy a mostrar una casa muy interesante, una casa ya muy vieja y muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Hoy me encuentro en la comunidad de La Leona y la intención es mostrarles la casa de un gringo, una casa construida con los materiales de aquella época, materiales de adobe, de barro, pero muy moderna para su época. Al parecer, este americano se trajo todas las modernidades de su país y construyó esta casa que en aquellos tiempos pues era la novedad. Toda la gente estaba muy sorprendida por el tipo de arquitectura, el tipo de construcción. Por ahí se dice que este americano, este gringo, estuvo casado con una mujer de aquí, de esta comunidad. Es por eso que construyeron esta casa y la verdad, a mí se me hace muy interesante. La vamos a aprovechar para platicar una historia sobre un cerrito que está aquí enfrente, mi gente. Se dice que aquí en esta comunidad, en ese cerro hay un tesoro inmenso, un tesoro muy grande. Ahorita les voy a platicar un poquito de qué se trata y sobre todo contarles una historia de un suscriptor, una persona que visita aquí nuestro canal, que nos hizo favor de platicarnos una historia por allá de sus tierras, también de allá de su comunidad. Entonces vamos a utilizar este lugar como escenario, la famosa casa del gringo. Allá en Jerez, ya por ahí hicimos un video en un lugar que le llaman la casa de la gringa. Pues en esta ocasión estamos en la del gringo, mi gente. Un ciudadano de allá de Estados Unidos que estuvo viviendo por aquí en Jerez y aquí en la comunidad de La Leona, más bien hoy conocido como Colonia Modelo, por aquí muy cerquitas a Fresnillo. Para empezar, aquí está la fachadota y me llama mucho la atención pues que está una imagen de la Virgen de Guadalupe, la patrona de aquí. Si no mal recuerdo, creo yo que es la Virgen de Guadalupe de aquí de esta comunidad. Entonces ahí está la seña particular de que la dueña, la esposa, pues era de aquí, de La Leona. Y miren, aquí está una especie de aljibe para almacenar agua. Pero les digo, esta casa dicen que tiene un aproximado de entre 70 y 80 años que se construyó. A mí se me hizo muy impactante. Muy cerquitas a la comunidad, en el cerrito que tenemos allá enfrente, precisamente, miren, ahí encima de esa finca de adobe, de esa tapia, miren, que es el tipo de construcción al que nosotros estamos acostumbrados. Esos cuartitos de adobe con una puerta y una ventana, pues es lo que se construía en aquellas épocas, por allá entrando el 1900. Entonces esta casa pues sí es muy diferente a lo que hemos visto, pues, o sea, es otro tipo de idea de construcción. Es otro tipo de costumbres, otro tipo de cultura, la persona que construyó este lugar. Entonces, pues sí es un lugar para mi gusto muy impactante. Miren, y para empezar de 2 pisos. De 2 pisos, una casa muy moderna. Mi gente, pues en aquel cerrito que tenemos enfrente, se dice que hay un tesoro muy grande escondido en ese cerro. Se dice que es, hace ratito platicando por ahí con una persona
de aquí de la comunidad del delegado. Le mandamos un saludo a él y su esposa si llegan a ver este video. Un saludote y gracias por la información que nos dieron de aquí de la comunidad, sobre todo por el permiso para venir a grabar aquí en la comunidad. Ellos nos platican que se dice que ahí está más o menos la cantidad que cabría en cualquier troje donde se almacenaba el trigo o el maíz o la pastura. Más o menos lo que cabría en una troje grande de esas es la cantidad de dinero que se dice que hay en ese lugar. Nos platica él que sus abuelos, su papá, su abuelo, pues la gente antigua de aquella época platicaba de una persona que tuvo la oportunidad de conocer ese lugar, esa cueva. Un médico por allá de Jerez, un doctor, resulta que fueron a buscarlo, ¿verdad? Necesitaban de sus servicios, esos hombres, esos bandidos o esos, pues los que eran los dueños realmente de ese dinero, los que tenían ese escondite ahí en esa cueva, pues tenían mujeres, yo imagino que sus propias mujeres, y pues muchas de las veces pues ahí daban a luz en aquella cueva. Tenían a sus hijos. Entonces se ofreció el caso de una mujer que estaba por aliviarse y ellos fueron a Jerez a traer un doctor para que estuviera ahí listo en el momento que aquella mujer fuera a dar a luz. Ese doctor platicaba pues que al salir de allá del pueblo todo fue normal. Salieron a caballo, se vinieron cabalgando con rumbo hacia acá, hacia esta comunidad. Bueno, más o menos es la referencia que traía el doctor muy probablemente. Pero al llegar a un cierto punto le dijeron al doctor, ¿sabe qué? Vamos a tener que vendarlo de los ojos. Usted no puede saber dónde está la cueva. No queremos que sepa. Por su propio bien y por el de nosotros. No queremos que nadie sepa la ubicación de la cueva. Entonces me va a disculpar, doctor, pero lo vamos a tener que vendar de los ojos. El doctor, muy probablemente, a lo mejor por no meterse en problemas, les dijo que no había problema. Pues al final de cuentas él solo venía a hacer su trabajo. Lo vendaron de los ojos y él siguió cabalgando por un buen rato sin saber qué rumbo llevaba. Yo me imagino que por sentir el camino, el esfuerzo del caballo, pues él intuyó que iba subiendo un cerro. Anduvieron por algún tiempo, no sé si fueron minutos o fueron horas. Eso no lo relata aquella persona. Solamente dice que fue por un buen tiempo el que estuvo cabalgando hasta llegar a un punto donde le dijeron, ahora sí, doctor, ya le vamos a quitar la venda. Ahora sí. Cuando él le descubren los ojos, pues resulta que ya estaba dentro de aquel lugar. Él ya estaba en el interior de aquella cueva. ¿Cómo llegó? No supo. ¿Dónde estaba ubicada? Menos. Esa era la intención, que él no supiera dónde estaba. Al llegar ahí, se dio cuenta que adentro de esa cueva había un cargamento de oro muy grande. Muy grande. Había mucho oro, monedas, yo me imagino que de aquella época. Él hizo su trabajo. Le dijeron, pues ahora sí, doctor. Muchas gracias. Díganos cuánto se le debe y pues vamos para sacarlo. Le pagaron por sus servicios. Le vendaron una vez más los ojos. Lo montaron al caballo, lo sacaron de la cueva. Igual, cabalgó por algún tiempo y ya cuando le quitaron la venda, pues él ya estaba muy lejos de cualquier cerro. Imposible saber por dónde anduvo. No tenía la manera de saberlo. Él supo que entró a una cueva donde había muchísimo dinero, pero pues no tenía ni idea de dónde estaba esa cueva, dónde había estado. Pues a final de cuentas esa era la intención, como les digo, que no supiera él por ningún motivo dónde estaba esa cueva. Pero ahí había dinero, exageradamente, era una cantidad fuertísima. Bien dicen los pobladores de aquí, estas comunidades, que si alguien supiera la ubicación de ese lugar, bien valdría la pena traer maquinaria y hasta tumbar el cerro. Porque se dice que la cantidad de dinero que hay ahí es muchísimo, pero muchísimo, muy fuerte. Entonces, sí valdría la pena hasta contratar maquinaria y abrir el cerro. O por lo menos, eso es lo que el doctor platica. Esta historia, mi gente, esta historia que estamos platicando nos dicen que sucedió por allá por el 1890 y algo. Antes del 1900, ya casi para entrar el 1900 es cuando sucede la historia de aquel doctor, de aquel médico. Y fíjense que mi suegro, mi gente, pues algunos de ustedes ya lo conocen, don Manuel, el arriero zacatecano. Él me platica que su papá
En su juventud vivió en una comunidad muy cerquitas aquí, una comunidad que se llama El Triunfo. Y su papá de él platicaba una historia muy similar, que yo pienso que es otra historia muy diferente o otra historia que sucedió en otra época o en otro momento, en otra ocasión, porque yo me imagino que no fue la única vez que ellos necesitaron de algún médico. Aquellos bandidos o aquellas personas que tenían esos cargamentos de dinero ahí, pues yo me imagino que fueron varias las ocasiones. O sea, no fue la única mujer que se alivió en el interior de aquella cueva. No creo yo que haya sido la única. Porque mi suegro platica una historia, pero de una partera. En esa ocasión no fue un médico, sino una partera. En aquellos tiempos también se usaba mucho las parteras, aquellas señoras que iban y ayudaban a la mujer a dar a luz. Pues en una ocasión, otra de esas mujeres, esposas tal vez de aquellos hombres que vivían en esas cuevas, también iba a dar a luz, también estaba embarazada. Y fueron a buscar a aquella mujer, se sabía del servicio que ella prestaba como partera. Entonces fueron y eligieron que necesitaban pues el servicio, ¿verdad? La señora igualmente la montaron en un caballo, en la anca de un caballo, se la llevaron. Pero esta señora desde que salió de su comunidad ya iba con los ojos vendados. A ella sí de plano la quisieron desorientar total y completamente, que no supiera ni siquiera qué camino agarró saliendo de su comunidad. La señora cabalgó por bastante tiempo, por bastantes horas, sin saber con qué rumbo llevaba. La mujer, de hecho, se sintió nerviosa, se sintió en peligro. El hecho de saber que iba con unos hombres totalmente desconocidos para ella y no sabía ni a dónde la llevaban, ni qué intenciones tenían, si a lo mejor la llevaban con mentiras. La mujer iba muy nerviosa. Pero igual, ella lo que notó es que cambió el sonido al hablar. Ella se dio cuenta que ya estaba en un lugar encerrado, ya no estaba al aire libre. Muy probablemente adentro de alguna casa grande o de algo así. Pero ¿cuál va siendo su sorpresa? Que cuando le quitan la venda de los ojos, estaba en el interior de una cueva. Igual, aquella mujer relataba que miró una cantidad muy grande que tenían en el suelo como si fuera arena tirada. Tenían un montón de monedas de oro, monedas que brillaban. Era una cantidad muy fuerte, exagerada. Aquella mujer decía que miraba lingotes, barras de oro y de plata, algunas herramientas, monturas de caballos, armas y muchas cosas ahí. Aquella mujer mencionaba incluso una carreta que ella no se explicaba cómo la metieron. No había indicios de un camino, de una puerta grande, no había nada. Ella estaba totalmente desorientada. Aquellos hombres le dijeron que no estuviera investigando, que no estuviera fisgoneando, que se dedicara a hacer su trabajo y nada más, que para eso había sido contratada. Aquella mujer, temerosa de lo que aquellos hombres le pudieran hacer, pues hizo caso. Se limitó a ayudar a aquella mujer a dar a luz. Al terminar, le dijeron que por ningún motivo tenía que hablar con nadie lo que ella había visto en ese lugar, que no fuera a andar de habladora, que no fuera a andar de chismosa diciendo lo que ellos tenían ahí. Aquellos hombres traían el rostro tapado, o por lo menos la boca, de la nariz hacia abajo, con un paliacate, con un paño, tratando de ocultar un poquito su identidad, de que aquella mujer no los pudiera reconocer después en alguna otra ocasión. Tal vez para que ella no fuera a decir y los pobladores los fueran a obligar a llevarlos a donde tenían aquello. La sacaron de aquella cueva pero vendada. Lo que aquellos que estaban ahí no sabían es que esa mujer muy despistadamente agarró una moneda sin que nadie se diera cuenta, la echó en su bolsa y salió del lugar. Igual, cuando esa mujer llegó a su comunidad, ya estando ahí, platicó lo sucedido a sus familiares, a su gente de confianza, y como prueba de lo que ella estaba diciendo era verdad, mostró aquella moneda. La mostró para que vieran que era real aquel tesoro que ella acababa de ver. Pero por más que ella hizo lo posible de tratar de ubicarse, nunca supo dónde. Solamente existe la ligera sospecha de que es el cerrito que tenemos aquí enfrente, porque ella menciona que alcanzó a ver un rayito de luz
dentro de aquella cueva. Y cuando aquellos hombres estaban más ocupados, ella hizo lo posible de ir a asomarse por aquella rendija. Y a lo lejos alcanzó a divisar una comunidad. Una comunidad, esa rendija, esa grieta que estaba en el cerro, en el peñasco, adentro de la cueva, daba derechito a una comunidad. Y ella, al verla, se le afiguró, o por lo menos se le hizo muy similar a esta comunidad, a la comunidad de La Leona. Entonces se dice que es muy probable que sea aquel cerrito que tenemos enfrente, donde está esa cueva, donde aquellos bandidos se escondían, donde dejaron esa cantidad de dinero exagerada, o bueno, esas monedas de oro, que dicen que es una cantidad fuertísima. Imagínense, les digo que la gente de aquí en la comunidad dice, no, pues si alguien supiera exactamente dónde está esa cueva, bien valdría la pena abrir con maquinaria el cerro. Como dicen que hay de dinero ahí, saldría para esos gastos y mucho más. Una historia que la verdad a mí se me hace muy interesante. Yo espero algún día poder ir y subir a aquel cerro, mi gente, y mostrarles aquel cerro. Y quien quite nos llegara a tocar la suerte de encontrar aquella cueva, ¿se imaginan? Pero quién sabe, mi gente, esos dineros, pues yo creo que son para los que les toca. Si por ahí hay alguna persona que a lo mejor, muy probablemente, tenga el don de ver o escuchar cosas y de repente anda en aquel cerrito y escucha ruidos, a lo mejor si le buscan son los que pudieran dar con la entrada de esa cueva. Ya se ha escuchado, mi gente, historias de personas que andan en el cerro. Miren, por ejemplo, hay un cerrito donde se dice que de repente se escucha que vienen rodando un peñasco muy grande, una piedra como si viniera cayendo del cerro y viniera tumbando árboles, nopales, huizaches. Se escucha el ruidazo exageradísimo, el ruidazo bien fuerte, pero no es nada, mi gente. A ver, esa manifestación, ¿qué es? También se escucha mucho hablar sobre galope de caballos, el trote de caballos o animales que vienen corriendo, y no es absolutamente nada. ¿Qué pudiera ser? Entonces imagínense andar por ahí en ese cerrito y de repente escuchar ruidos, escuchar susurros, o muy probablemente chorrear las monedas, que es otra de las cosas que mucha gente menciona, que están en lugares o en casas donde se dice que hay entierros y de repente escuchan como si alguien estuviera vaciando un bote lleno de monedas en el piso. Yo pienso que es a la gente que se le está manifestando aquello, muy probablemente es porque ese dinero es para esas personas. Entonces, pues nosotros por lo pronto somos encargados de llevarles estas historias para que ustedes las conozcan. Ya a lo mejor habrá otra persona que sea la indicada de sacar aquel dinero. La otra historia que yo les quiero platicar sucedió en un pueblito, bueno, en un rancho, mi gente, en una comunidad muy viejita como aquí La Leona. Nos dicen que en esa comunidad hay una iglesia muy vieja. Una iglesia que data de los tiempos de las haciendas, de cuando las haciendas empezaban a funcionar, empezaban a prosperar. Esa iglesia hoy en día tiene un aproximado de 400 años de antigüedad. Una iglesia muy vieja. La comunidad también, existen tapias de lo que alguna vez fue una hacienda. Existen tapias de las casas de los trabajadores y existen las casas modernas, las casas de hoy en día. Entonces nos platican que en esa comunidad hay una historia que es muy famosa. La del campanario, mi gente, la de la campana. Se dice que los días de luna llena, mucha gente ha escuchado que suena la campana de esa iglesia. Y mucha gente cuando la escuchan van a asomarse. Sabemos que hay muchas comunidades, o bueno, yo pienso que todavía hoy en día en muchos lados, cuando hay un difunto en la comunidad, hacen dobles con la campana. Hay una forma específica, hay una forma de tocar la campana que es para anunciar que alguien de la comunidad falleció. Es una forma de tocar la campana muy diferente a cuando están llamando a misa o al rosario. Entonces cuando la gente que sabe, escucha, dice, ándale, alguien se murió, ve, asómate y pregunta. Pues en esa comunidad los días de luna a las 12 de la noche escuchaban esa campana. Pero la gente no se alarmaba porque pensaran que alguien falleció. La gente se alarmaba, la gente se asustaba, porque en esa torre, en esa iglesia, tenía un aproximado de 50 años que ya no había campana. Ya no existía la campana. Alguien la bajó para restaurar y jamás la regresaron.
Se dice que se la robaron porque esa campana era desde los tiempos de la hacienda y dicen que estaba hecha de puritito oro. Por ahí esa campana tenía una grieta y la bajaron para mandarla a reparar y desgraciadamente las supuestas personas que se iban a encargar de repararla jamás la regresaron. Se la robaron, entonces de eso ya hacía 50 años. Y la gente cuando escucha sonar esa campana suena muy finita, como se dice que sonaban las campanas antiguas, las campanas que eran completamente de oro. Se escuchaban muy lejos, desde muy lejos se escuchaban esas campanas porque dicen que suenan muy diferente a las de hoy en día. Y el sonido, los viejitos de la comunidad lo reconocían. Decían, esa campana que está sonando es de puritito oro, es la campana de aquí de la comunidad. Pero ¿cuál campana? Si esa campana se la habían robado hace 50 años. Entonces, ¿qué era lo que ellos estaban escuchando? Muchas personas iban y se asomaban y ahí no había ninguna campana. Ahí no había nada y toda la comunidad la escuchaba sonar. En una ocasión, una persona, un señor de ahí de la comunidad, un mentado Julián, escuchó la campana y ya cansado de aquella historia y decidido averiguar qué era lo que estaba pasando, decidió ir a investigar. Ese Julián era una persona escéptica. Ese Julián escuchaba aquella historia desde niño y hasta cierta edad él nunca la había escuchado. Cuando era él un niño en su infancia, él pensaba que era una historia inventada por su mamá o por los grandes para asustar a los niños. Ya en una edad adolescente, él la escuchó por primera vez, pero él siempre buscaba una explicación lógica. Él siempre decía, de seguro ha de ser la campana de otra comunidad, de las que están aquí muy cerquitas. Nada más que el eco pues pareciera que es aquí. Él siempre le buscó una explicación lógica, pero nunca pensó en salir de su casa a investigar. Hasta un día que ya de tanto que la gente mencionaba aquella historia, él pensó, la voy a desmentir. Voy a desmentir a todos esos mentirosos que lo que quieren es asustarnos. ¿Cuál campana ni qué la fregada? Él salió decidido a demostrar que no era ahí en el rancho, que aquella campana estaba sonando en algún otro lugar. Se fue caminando hacia la iglesia y cuando él iba caminando por aquellas calles angostas del rancho, él seguía escuchando esa campana. Conforme iba avanzando, le iba entrando la duda, porque él trataba de ubicar de dónde sonaba esa campana y todo parecía indicar que efectivamente estaba sonando en la iglesia de la comunidad. Iba muy asustado, iba muy confundido, pero a la vez decidido y muy firme en su idea de que eso era una simple historia y nada más. Al llegar a la iglesia, todo se oscureció, exageradamente, como si la luna de repente se hubiera apagado. Ahí ya no había rastros de luz, la noche se volvió muy oscura, el aire se volvió muy frío y el aire pareciera que golpeaba los árboles y como si algo le tratara de decir. Él distinguía entre el aire como una voz o un chiflido. Al llegar a la iglesia, la escuchó una vez más. Ya estando ahí, empezó a sonar aquella campana con una intensidad fuertísima y el ruido venía exactamente de la torre de la iglesia. Al acercarse, volteó hacia arriba y se quedó congelado. Ahí, arriba de la torre, donde estaba colgada la campana, estaba una mujer de negro, parada, viéndolo muy fijamente. Él la vio y trató de salir corriendo, pero no pudo. Sintió sus piernas muy pesadas. No pudo avanzar. No supo qué hacer. Aquella mujer venía bajando aquellos escalones viejos de la torre. Venía bajando y conforme avanzaba, en cada paso se escuchaban unas cadenas que venían golpeando los escalones de piedra. Esa mujer venía arrastrando unas cadenas. La vio salir por aquella pequeña puertita de la torre y caminar directamente hacia él. Ahí él sintió que estaba a punto de desmayarse. Esa mujer se le acercó y donde deberían estar sus ojos solamente había una sombra oscura. Donde debería estar su nariz y su boca, igualmente, solamente los huecos oscuros. Esa mujer no tenía rostro,
Traía un vestido completamente negro y un rebozo que le cubría toda la cabeza. Aquella mujer aparentemente no caminaba, flotaba en el viento. Cuando él estaba a punto de desmayarse, tratando de salir corriendo de ese lugar, escuchó el susurro de aquella mujer que le dijo: tengo 100 años esperando. Ya son 100 años esperando. Y señaló con su mano hacia el cementerio. Y su cuerpo involuntariamente empezó a caminar con rumbo hacia donde aquella mujer señalaba, hacia el cementerio. Él empezó a caminar, pero él no estaba tratando de caminar, él no quería caminar. Su cuerpo solo se dirigía hacia el panteón. Al llegar a una tumba que estaba toda llena de hierba y de polvo, él la limpió con sus manos y ahí decía: aquí yace sin vida Elena, Elena que murió de dolor esperando a su ser amado. Aparentemente ahí estaba sepultada una mujer que en vida se llamaba Elena y se murió esperando al que era su amado. Alguien que muy probablemente se fue buscando una oportunidad, buscando a lo mejor un porvenir para esa mujer y jamás volvió. Y esa mujer murió de tristeza y aparentemente ahí estaba sepultada. De repente todo volvió a la normalidad y al darse cuenta que estaba en la entrada de aquel cementerio, se fue corriendo hacia su casa a toda velocidad, muy asustado. Toda la noche estuvo con fiebre, no pudo dormir. Se le afiguraba ver el rostro de aquella mujer asomándose por su ventana. Otro día por la mañana fue y platicó con sus padres y con sus familiares y les platicó lo que había sucedido. Sus familiares, un poco incrédulos, fueron con él hacia el panteón y no estaba esa tumba. Esa tumba que él había visto, él sabía exactamente la ubicación de aquella tumba. Él sabía y ahí no había nada. Ni siquiera existía el rastro de que alguna vez hubiera habido una tumba en ese lugar. La siguiente vez que hubo luna llena, a las 12 de la noche, él escuchó aquella campana una vez sonar. La escuchó una vez y de otra vez y otra y otra. Y él estuvo escuchándola por toda la noche. Sentía que se iba a volver loco si no amanecía ya. Otro día por la mañana le dijo a su mamá: ¿sabe qué? Me voy de este rancho. Yo ya no quiero saber nada, ni de las historias, ni de las leyendas, ni de la campana, ni de la mujer. Yo no quiero saber nada ya. Ya no quiero volver a saber nada de este rancho. Me voy. Y él se fue de aquella comunidad. Se fue hacia el pueblo y jamás volvió. Y cuando va de entrada por salida y siempre de día. Siempre de día. Y él dice que hoy en día, a veces cuando la noche se pone muy silencia, él alcanza a escuchar las campanas de aquella comunidad, la campana de aquella iglesia, y escucha aquel susurro que dice: sigo esperando, ya hace más de 100 años que estoy esperando. Pues como ven, mi gente, fíjense, sin pensar, me vine a otra casa aquí al lado, con los vecinos de aquel mentado gringo, miren, y a lo que yo he visto, incluso en la comunidad de mi mamá, en la comunidad de mi papá, pues esto es lo que está uno acostumbrado a ver, ¿verdad? Las casitas de adobe, con sus techos de tableta, 2 o 3 cuartitos, lo que era la cocina. Pues estas son las construcciones de aquella época de nuestra gente, ¿verdad? Simplemente la casa de mis abuelos, así es. Eso es lo que estaba uno acostumbrado a ver, pues era como construía la gente en aquella época. Entonces, la mentada casa del gringo sí es algo totalmente diferente, fíjense. Imagínense, si ahorita a mí me causa asombro, ¿cómo sería para la gente en aquella época, mi gente? Entrando en 1900, cuando se construyó esta casa, a lo mejor en 1930, 1940, más o menos, cuando el gringo viene y construye esta casa para su familia. Por ahí se dice pues que él ya, no sé si aún viva, no sé si se le sobrevivan familiares, ¿verdad? Pero pues dicen que era una persona que allá en los Estados Unidos le fue muy bien, tenía el recurso y él se vino aquí. Pues miren, yo lo que he sabido de muchos americanos que viven aquí en México, en Jerez, es que vienen y se enamoran de la tranquilidad de nuestro pueblo. Ellos vienen acostumbrados a otro estilo de vida, pues ahora sí que una vida más acelerada. Aquí nosotros vivimos, yo siento que un poquito más tranquilos. Se nota que él disfrutaba del estar por acá. Miren nada más la casa, o sea,
Él construyó una casa donde él pensaba pasar mucho tiempo. Se nota que el rancho le gustaba y él vivía a gusto, porque hizo algo bien hecho. Algo bien hecho, no unos cuartitos nada más para venir a pasar el día o el fin de semana. No, no, no. A lo mejor él pensaba en su vejez ya quedarse aquí o quién sabe, ¿eh? Porque la casa está muy bien hecha. ¿Y saben qué? Y hace ratito yo estaba pensando, pues se ve que la casa es de 2 pisos. ¿Dónde está la escalera? Porque cuando entré a conocerla no la vi. Y yo por más que anduve recorriendo los cuartos, yo esperaba ver una escalera. Dije, acá, hijo, pues ¿dónde está? Pues aquí está, miren lo que queda de la escalera. Ahí está, era una escalerita de madera. 2 cuartitos arriba. Y miren, aquí tenía su techo, miren, ahí están sus vigas de madera. No sé si era bóveda o lámina. Bueno, no. Aquí tendría que tener otra cosa y no las láminas de arriba, porque pues aquí pisaban. A lo mejor tenía tableta o a lo mejor tenía ladrillo, quién sabe. Quién sabe. La casa no es tan vieja, ¿verdad? Pero de todos modos no es tan moderna tampoco. Yo me imagino que por ahí como en el 1930, 1940 a lo mejor la construyó. De todos modos ya tiene sus años, miren. Como les digo, una casa muy moderna para esa época. ¿Cómo ven, mi gente? ¿Cómo les parece este lugar? ¿Qué les parece? Fíjense que aquí me gustó hasta para venir de noche. No nos dieron el antecedente, no nos platicaron que aquí asuste, ¿verdad? Pero pues de todos modos uno nunca sabe lo que pueda pasar, ¿verdad? Uno nunca sabe si aquí, a lo mejor no a ellos, pero a lo mejor el terreno, pues es una comunidad donde pasaron muchas cosas en los tiempos de la revolución. A lo mejor en los tiempos de los cristeros muy probablemente por aquí pasaban esos bandidos o esas personas que tenían el tesoro en el cerro. O sea, se pudieron haber vivido muchísimas cosas aquí por estos terrenos, aquí por estos lugares. Pues probablemente se escuchen ruidos, no sabemos, ¿va? De todos el aspecto del lugar sí nos gustó, mínimo, como para venir y platicarles una historia, usar el lugar como escenario, pero de noche. Yo platicarles alguna historia y de paso ver si llegáramos a captar o a escuchar algo aquí en este lugar. O sea, ahora sí que no nada más exploración, ¿verdad? Como no hay un antecedente o no hay una plática, una historia que nos diga que aquí en este lugar espanta, pues a lo mejor lo podemos utilizar para alguna historia, mi gente. Y ojalá y captáramos algo, ¿eh? A mí sí me gusta para que asuste aquí. Pero no sé si sea nada más el aspecto del lugar. Platíquenos si se les hace buena idea venir por acá, si les gustaría ver cómo se ve por aquí este lugar de madrugada. Y nos echamos la vuelta, como quiera. No andamos tan lejos del pueblo, entonces a lo mejor sí nos echamos la vuelta, mi gente. Si ustedes nos lo piden, venimos. Pues bueno, mi gente, por lo pronto yo me despido. A nombre de Ana también, que por allá está en la camioneta. Hoy anda un poquito malita, por eso no me acompañó. Bueno, sí me acompañó, pero se quedó esperando en la camioneta. Reciban un saludo de parte de ella y de su servidor Luis Carrillo. Espero que les haya gustado esta historia, el lugar, y nos vemos en un próximo video, mi gente. Muchísimas gracias,